Vemos ahora otra estructura de mercado. Una estructura de mercado que es muy importante, que va a determinar lo que le conviene hacer a una empresa, que es el monopolio. ¿Qué es un monopolio? Monopolio es una estructura de mercado que tiene las siguientes características. Un solo ofertante, una sola empresa que vende en el mercado, no hay competencia. Muchos clientes, muchos consumidores, muchos potenciales compradores. Barreras a la entrada, supuesto importante. La única manera de entender por qué solamente va a haber una empresa y esa empresa a su vez está teniendo grandes ganancias. Si una empresa está teniendo grandes ganancias, ¿por qué no hay más competencia? Porque hay barreras a la entrada, obstáculos para la competencia. Y no hay sustitutos cercanos, ¿no? Otro supuesto importante monopolio. ¿Qué va a pasar con el monopolista? El monopolista, que es la empresa que vende en este mercado, enfrenta la demanda de mercado, enfrenta todo el mercado. Y esta empresa va a tener poder de mercado. ¿Qué es el poder de mercado? Es la habilidad que tiene la empresa para influir en el mercado, en particular en el precio, al tener influencia, impacto en la cantidad total ofrecida en este mercado. Entonces, hablamos de poder de mercado cuando hay, por ejemplo, monopolio. El monopolista sin duda tiene poder de mercado, tiene la capacidad para subir el precio como para bajarlo. Hablamos de barreras a la entrada como un concepto vital para entender por qué existen monopolios. Sí, si no hubiesen barreras a la entrada, pues difícilmente podríamos hablar de monopolios. Hablamos de tres tipos de barreras a la entrada: barreras legales, barreras naturales y barreras estratégicas. Hablemos primero de las barreras legales. ¿Qué son las barreras legales? Las barreras legales son obstáculos que provienen de la legislación, de la Constitución en algunos países, de algunas leyes, normas locales, pero es el Estado finalmente el que contribuye a la generación de un monopolio. En este caso, la competencia está siendo restringida como consecuencia de la legislación. Ese es un tipo de barrera legal. Permite que se mantenga un monopolio. Pero existen también lo que se conoce como barreras naturales. ¿Qué son las barreras naturales? Son los obstáculos a la competencia que se emergen como consecuencia de la naturaleza de la demanda y los costos. Existen dos tipos de barreras naturales. Uno, economías de escala. Dos, ventajas en costos. Veamos esto que llamamos economías de escala. Economías de escala provienen de que los costos medios son decrecientes. En el gráfico, por ejemplo, tenemos la demanda, que es la línea azul, y tenemos la curva de costo medio, que es la curva naranja. ¿Qué notamos en este gráfico? Que una empresa que produce 4 unidades, lo va a producir a un costo unitario de $5, un costo medio, un costo promedio de $5. En cambio, si 2 empresas fuesen a producir en total 4, en total lo mismo, cada empresa enfrentaría un costo unitario, un costo promedio de $10. Esto implica que las economías a escala van a representar en la práctica un obstáculo para que nuevas empresas entren al mercado. Si existe una gran empresa en el mercado que tiene, pues por ser la única, grandes volúmenes de producción y bajos costos medios, va a ser difícil que entre una empresa a competir, sobre todo si planea competir produciendo no tanto como esta empresa ya establecida. Una empresa que recién entra, a producir, no sé, el 25% de mercado, pues va a enfrentar un costo mucho mayor que esta empresa ya establecida. El estar ya operando en el mercado, el estar produciendo un gran volumen, le da la posibilidad a esta empresa de explotar economías a escala. Algo que, por lo menos en un principio, no podría ser logrado por un potencial competidor. Otra manera de ver las barreras naturales es con las ventajas en costos. Es posible que una empresa tenga menores costos unitarios que otras empresas, incluyendo el mismo nivel de producción, ya no tanto por economías de escala. De repente yo soy empresario, tengo acceso a recursos, a factores productivos más baratos, de repente a combustible más barato, a materia prima más barata. De repente tengo contratos preferenciales que me permiten tener mayores descuentos que la competencia. Y todo eso implica que yo voy a tener una ventaja
con respecto a mis potenciales competidores. En la práctica eso va a implicar una barrera que puede ser muy poco probable que la competencia logre combatir con éxito. Entonces, esta ventaja en costos va a llevar a que la competencia no va a querer entrar a competir conmigo, le va a ser muy difícil entrar a competir igual a igual, entraría pero luego saldría del mercado con pérdidas, así que no va a tener incentivo para entrar a este mercado. Las barreras estratégicas son también importantes, que nos permiten entender por qué a veces solamente una empresa opera en el mercado. ¿Qué son las barreras estratégicas? Son los obstáculos que se producen como consecuencia, como resultado de determinadas estrategias que adopta la empresa incumbente, es decir, la empresa que ya opera en el mercado. La empresa que ya opera en el mercado puede llevar a cabo determinadas estrategias con el fin de desincentivar el ingreso de la competencia. Estas estrategias llevan en la práctica a que los competidores o los potenciales competidores no deseen entrar a este mercado y constituyen también, por lo tanto, un obstáculo, facilitan que estos monopolios se mantengan en el tiempo.